Grabando. Saludos a todos los que me están viendo. Mami, te quiero. Bueno, decíamos que el concepto de posverdad es un neologismo. Es una palabra que se inventó o se usa para explicar el fenómeno de la información en este contexto, ¿sí? Viene como resultado de varias reflexiones filosóficas sobre lo ocurrido en la modernidad y en el momento que históricamente se ha llamado contemporáneo. Y además, piensen en la palabra pos, que significa que está más allá, ¿sí? Que es el siguiente paso. En este caso, la posverdad es el fenómeno que ocurre cuando la verdad ya no es el valor que la ética le ha dado históricamente. ¿Se acuerdan qué era la verdad? Cuando lo vimos en filosofía, cuando estábamos hablando de nociología. ¿Qué era la verdad? O la verdad, como dicen algunos. Y eso es muy subjetivo, ¿qué es la verdad para cada uno? No es ¿Existe una verdad subjetivo. absoluta? ¿Qué decíamos? Desde la filosofía, ¿qué es la verdad? Podés hablar de tu subjetividad, pero desde el punto de vista nociológico, Y lo que pensamos. no. Eso sería un pensamiento. Adecuación de lo que se describe o dice con lo que pasa. Tal cual, es una adecuación de la realidad con lo que yo digo. Eso es la verdad, porque la verdad es la realidad es la realidad. Estamos lo que estamos, por ejemplo, en este momento. Esa es una realidad. Ahora, si lo que yo digo, por ejemplo, todo quinto com está presente en la clase virtual, no sé si es una verdad, o mejor dicho, no es verdad. Pero el problema está en lo que yo predico, en lo que estoy diciendo sobre la realidad, ¿se entiende? Bueno, el planteo ético que vamos a hacer, esto es a partir del documento de la UNESCO, que estamos siguiendo ahora, nos trae una reflexión sobre la posverdad, donde ya la verdad, como la conocíamos, que era defender que se adecue la realidad a lo que yo digo, ya no es un valor, sino que hay intereses, hay principios, hay otros valores que están por encima de la verdad. ¿Sí? Por eso para nosotros va a ser una reflexión desde la ética o ética periodística, porque se superponen elementos y criterios para saber qué es lo bueno y qué es lo mejor en el sentido de la comunicación y de la información. Yo tengo un video que les voy a compartir ahora, no sé si lo vamos a ver todo, pero es de Darío Zeta, que habla sobre la posverdad. A modo de reflexión, vamos a ver un ratito, no todo porque dura 9 minutos. Pero es como para clarificar y profundizar un poco la cuestión de la post-verdad. Igual después les paso el link, ¿eh? Amo este país y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Sería feliz de no haber tenido que hacer ningún aumento. Pero la realidad es que todos sabemos que heredamos una economía al borde del colapso. Le hiciste creer a un empleado de que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos. No, pero ahí está, por eso lo importante es esto. Nos transformamos en Venezuela. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Macri está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular. Y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela. El presidente no tiene ni cuentas, ni activos no declarados
Dijo la verdad y Nosotros realmente hasta ahora no tuvimos denuncias Las serias. principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Juliana, con Mauricio y Antonio, una familia blanca, hermosa, pura. ¿Lo mataron? Mira, yo no lo puedo decir, pero mira, llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así y de golpe... Sí, ahí cómo me escuchas. Vamos, ¿eh? Lo que me parece clave para entender la posverdad es que aunque la verdad no exista, se generan como consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera esa posverdad? En el mundo de los medios me parece que opera de una manera muy, digamos, que es posible de ser explicada tomando un concepto de Foucault. Es imprescindible para entender cómo funciona el poder hoy. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, ¿quieren entender cómo opera el poder hoy? El poder no reprime, sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea de poder, qué diferencia. No es que viene el poder y dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, haciendo lo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización. Van construyendo formatos de pensamiento, no información. La información es lo de menos. Los contenidos fluyen por todos lados. El tema son los dispositivos, las estructuras con las que pensamos la realidad. A veces uno tiene la sensación que la realidad ejecuta lo que los medios establecen como formatos de pensamiento. Me fui a la mierda, ¿no? Me fui a la mierda, conceptos abstractos, pero voy a dar 4 ejemplos concretos. Primero, pensamiento binario. ¿Sos macho o hembra? ¿O sos K o anti-K? O sea, no hay matices. Matices no significa ser independiente, toda esa paja, ¿no?, de la independencia que tampoco funciona en este contexto. Matices significa ser, digamos, ser contaminado por todas las posiciones existentes. Entender que nada es definitivo. La segunda característica es la exaltación de todos los estados de ánimo. Vieron que lo que los medios consiguen es que nosotros nos creamos que estamos adentro de una película casi, ¿no? Yo lo llamo el efecto telenovela. Si hay un problema de tránsito es que vas a perder el día arriba del colectivo. Si hay un conflicto de inseguridad es que tenés que salir armado de tu casa. La exaltación de los estados de ánimo es una, digamos, de las situaciones, de los dispositivos, diríamos, ¿no? Porque dispone nuestro ánimo más, digamos, al servicio de lo que el poder necesita que de lo que nosotros después vivimos. La rapidez en el lenguaje y en los tiempos me parece que son 2 características que hacen a cómo los medios normalizan. Para Foucault, la normalización tiene que ver con el hecho de que una norma se establezca como si fuese normal. Gente, me imagino que si están acá, todos estamos de acuerdo que normal no hay nada en este mundo. Si algo es normal, ¿sí?, es porque proviene de una norma. Y si hay una norma, alguien la puso, ¿eh? Y alguien la puso porque le garpa, porque le conviene, porque le sirve.
Ahora, ¿cómo salirse de esto? Quiero volver a Foucault. Foucault dice, donde hay poder hay resistencia. Pero, ojo, ¿qué pasa si el poder, cuando se ejerce, necesita ejercerse siempre sobre una resistencia que él mismo construye? ¿Y no seremos nosotros los boludos que muchas veces cuajamos en la resistencia que el poder necesita que nosotros seamos? Miren, yo no quiero ser la resistencia que el poder necesita, porque entonces le estoy dando no solo de comer, le estoy dando más que eso, lo estoy haciendo crecer. ¿Cómo salirnos de ese esquema? ¿Cómo poder realmente ser algo diferente, anómalo, que rompa la norma y no que encaje incluso en los enemigos que el poder necesita tener, quiere tener y le conviene tener? Hay formas de construir más que construir. O sea, partimos de la idea de que una realidad normalizada nos instala categorías y criterios como si no pudiesen ser de otra manera. Cuando uno deconstruye, pone todo en cuestión y se da cuenta que hasta lo que uno cree absolutamente, digamos, cotidiano, propio de su realidad diaria, esos conceptos básicos de los que uno nunca dudaría, también pueden ser deconstruidos. Ir mostrando que en el fondo son construcciones que pueden ser de otro modo. Con la crisis de la política tradicional, parece haber ganado la antipolítica. Y hoy estamos gobernados por la antipolítica. No solo en los estratos institucionales del Estado, gobernados también en los medios, en el sentido común hegemónico que se fue construyendo. Parece que un medio de comunicación que quiera romper contra la normalización es básicamente una práctica política, una oposición frente a la antipolítica, que es la repolitización de la realidad. Y creo que hoy en día nadie expresa mejor esta lucha que el feminismo. Sobre todo toma un concepto del feminismo que es ese eslogan, por decirlo así, del feminismo radical que dice que lo personal es político. Esto significa que donde el poder nos convence de que no hay que hacer política, en esos lugares donde el poder nos convence que la política no tiene que tener lugar, es donde más lugar tiene que ejercerse la resistencia. Por eso un medio que se pelee contra la normalización es básicamente un medio que entiende que lo personal es político. Está buenísimo. Perdón, iba a cortarlo antes, pero me gustó lo de la deconstrucción que no lo tenía pensado para este momento. ¿Impresiones? Nada, me pareció bueno porque como que habla de muchos temas que hoy en día están como muy, esto de la desconstrucción, que creo que todos nos tendremos que desconstruir porque como que vivimos en una sociedad donde ciertas cosas ya se dan por hecho y como que o sea, no nos cuestionamos el porqué de eso. Entonces como que creo que todos, ya sea con el feminismo, con la política o con lo que sea, como que deberíamos pensar por qué son así y desconstruirnos y nada, eso. Yo pienso, perdón. No, que yo creo que al mismo tiempo así todo, como hay una cara de la moneda, creo que la otra también es que hay ciertas cosas que sí son verdades y que son cosas que nos ayudaron a avanzar y a evolucionar como sociedad y seres humanos. Por ejemplo, que exista gente en el 2020 que crea que todavía la Tierra es plana, es un problema, ¿entendés? Tipo, es realmente gente que, más allá de que esté cuestionando algo, no está cuestionando algo que es necesario ni que sirve de absolutamente nada. A eso voy.
O sea, igual de todas maneras entiendo y estoy completamente de acuerdo con que no existen verdades absolutas, sino verdades formadas, y las únicas verdades más acertadas son las que la mayoría está de acuerdo. Pero fuera de eso, Totalmente. Yo pienso lo mismo, de que, a ver, a veces lo normalizado es porque se dio en un aprendizaje de la humanidad. Un ejemplo de esto que se me viene a la cabeza para explicarlo mejor es el tema de las vacunas. Es normal que las personas se vacunen, porque está bueno, porque previene enfermedades, porque hay epidemias que se han eliminado gracias a la vacunación. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay movimientos que son anti-vacunación. Hay gente que no... es más, hay ciudades... En Estados Unidos hubo una ciudad donde hicieron una política de no vacunación, de suspender el calendario de vacunación, y reflotaron algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque vacunar es inmunizar a una población de ciertas bacterias. Cuando se normalizó la vacunación, todos estaban vacunados, entonces la enfermedad no aparece. Ahora, cuando dejan de vacunarse, vuelve a aflorar esa enfermedad. Bueno, en ese sentido digo que la normalización es un aprendizaje. Es algo que humanamente, o la humanidad como género humano, aprendió a generar mejores condiciones de vida. Por eso digo, normalizar no siempre es malo. A veces ayuda. no, Por ejemplo. obvio, eso no quita que cuestionar es el único mecanismo de defensa como para ser un ser pensante. Ahí está. Y es lo que todos deberíamos hacer, cuestionar. Por Ahora, eso, uno tiene que tener un cierto sentido común. tal cual. Por eso me parece que me encantó, porque tiene que ver con el mismo hilo, lo último que decía de la deconstrucción. Que es necesario que sea un ejercicio individual la deconstrucción, no un ejercicio colectivo, porque si normalizamos la deconstrucción, volvemos a caer en el mismo pozo. Pero que cada uno piense, esto lo dice Kant, que yo lo repito bastante, ¿no? Kant dice, atrévete a pensar, sapere aude, como un desafío, piensen, ¿no? Pensar. Eso es la deconstrucción. Y no tiene que ser algo colectivo, porque si no se normaliza. Es más, si yo les digo a ustedes, tienen que pensar de esta manera, los estoy normalizando. Pero así es como funciona el populismo en los gobiernos. Que te dicen, te muestran algo como alguien malo y la gente piensa así. Este es el pueblo, este es el antipueblo. Así te lo muestran. Totalmente. A veces la verdad normalizada se genera en algo en una porción muy chiquita. Otro testimonio así de esto que me pasó como profe, creo que se los conté. El año pasado, dando clases en segundo año, yo les pedía que hicieran una monografía. Se enseñé a hacer una monografía decente, con bibliografía, todo bueno. Y un grupo de chicas quería hacer una investigación sobre el veganismo. Entonces yo les pedí que buscaran información. Hay libros y libros sobre veganismo, sobre la filosofía vegana. ¿Qué pasó, doctora? No, perdón, justo vino mi mamá a hablarme. Saludos a la madre. Muchas gracias. En un momento las chicas, yo les pedí que buscaran información, que no buscaran en internet. Vieron que yo me quejo bastante de que se sacan de Wikipedia, posiblemente la pifien. Bueno, hicieron un trabajo sacado de una página de Juan de los Palotes, de un blog, en blogspot.com, sobre el veganismo, y yo les dije, chicas, está mal esto, tienen que buscar bibliografía. A la tercera vez que les marqué eso, porque no la estaban haciendo, no lo estaban haciendo, me dice una de las chicas, enojada conmigo, porque dice que yo la discriminaba
porque no le daba importancia al tema que ellas habían elegido y que yo estaba a favor del sistema que, ¿cómo fue? Dice que hay la historia es esta, que hay un complot de Google para que la gente no se entere del veganismo. Me dijeron. Yo cuando, en un momento, le estaba escuchando atentamente y no podía creer que saliera semejante teoría conspirativa por no comer carne y de repente yo era parte de esa Por eso estamos como conspiración. estamos. No, ¿qué? ¿Qué tal? Después le dije, mirá, no, me parece una pavada lo que está diciendo. Me puse a buscar ahí con ella información y le mostré que existía, le enseñé que ya lo habíamos visto. O sea, ella tenía que hacer el ejercicio de buscar información y hay un montón de libros en internet, libros, bibliografía digital sobre veganismo. Digo, no me parece que haya ninguna teoría conspirativa, lo que sí me parece que hay pocas ganas de hacer un trabajo bien hecho de parte de ustedes. Bueno, ese concepto, eso que pasó ahí de generar, porque en un momento lo repetieron, las chicas de ese grupo todas repetían eso, del complot de que hay en internet para que la gente no se haga vegana. Bueno, eso es re interesante, Yaka. No sé si viste, o sea, yo los recomiendo a todos. Yo vi el dilema de las redes sociales, o sea, el documental de Netflix. Es buenísimo. Acá lo vimos en clase. Ah, ¿lo vieron en clase? Bueno, Sí. cuestión. Entonces no me acuerdo si lo vi acá o lo vi solo, ya ni sé. Cuestión. A lo que voy es justamente esto, cuando el documental comenta el tema de cómo muchas veces te muestra en Google ya de por sí, o las páginas o las redes, te incentivan a mostrarte lo que vos ya crees desde un principio. Entonces es muy difícil que vos después tengas una opinión distinta o seas abierto a pensar, o sea, la polarización. Por lo que, o sea, lo que yo entiendo es completamente al revés. Está muy de moda hoy en día tener ciertas costumbres con respecto al veganismo y eso y todo eso. Y no está mal, simplemente no está mal. Ahora, el día de mañana, si vos todo lo que entendés va por ese lado y con estar en contra de, en vez de estar simplemente conviviendo, todo lo que te lleva es simplemente odiar el otro lado, que es la gente que no decide como vos. O sea, si vos no sos vegano o no terminás siendo vegetariano, sos un inconsciente al final. Cuando no debería ser así, debería ser cada uno está tomando una decisión y listo. Totalmente. Es lo que decía Darío Zeta respecto a los matices. Aprender o entender que existen los matices, que es lo personal. Bueno, estamos acá. Posverdad, según la RAE, es lo que les contaba anteriormente, que son neologismos. Y hay lo que encontramos acá, como que hay una intencionalidad de la manipulación de la verdad. Cuando hablamos de la posverdad, estamos diciendo de que hay un consenso de que esa es la verdad, incluso sabiendo, o quien la genera o quien la consume, sabe que hay algo que no está bien. Por eso hablamos de una distorsión deliberada, hay una intención de la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Sí? Esto es a propósito. A mí vuelvo a este concepto de la deconstrucción. Yo los invito a que piensen, con los jóvenes y la adolescencia, está muy marcado de los ídolos o de las figuras así, modélicas. ¿Cuáles son los valores que defienden esos modelos, ese ídolo? Y fíjense cómo se repite en la cultura juvenil, por ejemplo, la creencia de los valores de ese ídolo. ¿No? Eso es interesante.
Profe, Lu, me hiciste acordar a que había un problema con un fandom de una banda. Una banda que yo no estaneo, pero bueno, que tengo amigos que sí. Y demandaban, o sea, el fandom gringo, el de Latinoamérica no, porque el de Latinoamérica es un amor, es un pan de Dios. El gringo es re tóxico. Y los gringos le demandaban al cantante de la banda que hablara sobre el movimiento de Black Lives Matter, por todo el tema de esto, de las muertes de George Floyd, de Breonna Taylor, para que muestre que está a favor del movimiento, que no es racista y todo eso, pero él se negaba porque él prefería hablar sobre los temas de salud mental, de que hay que cuidarse, de que si necesitas ayuda, pues vayas a buscarla, porque él lo experimenta en su vida diaria, en todo el tiempo, de hace años, y no en el tema del racismo, porque él no sufrió racismo. Y entonces, después, dice, bueno, aún así voy a darle a entender a la gente que tiene que estar a favor del movimiento y que no sea racista, y después el fandom gringo se pone remalo diciendo, ay, no, lo hiciste para, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Para favorecer a las masas, para hacerles creer que sos buena persona, y después lo cancelaron y es como, vos sos hija de puta, ¿te das cuenta? sí. Fíjense que, bueno, todo lo que tiene que ver con publicidad, te da que hablar esto de la posverdad todo el tiempo. Cómo se entiende, cómo se entienden los valores, cómo se negocian. Bueno, no quiero entrar, pero en un momento esta observación yo se la hice a la cantidad de gente que en medios masivos de comunicación se mostraba a favor o en contra de la despenalización del aborto, por ejemplo. Que eso asume una postura política y al mismo tiempo es parte de una plataforma de... Sí, una plataforma de política. Yo cuando miro o escuchamos algún, no sé, por ejemplo, Amalia Granata en algún momento, esta mujer que se mostraba a favor de pañuelo verde, pañuelo celeste, era parte como de su imagen. No era el valor por sí mismo, sino era como parte del personaje que convocaba, al ser pañuelo celeste, convoca a una población de pañuelo celeste. Lo mismo ocurre con un montón de gente. No sé, por ejemplo, que el otro día le veía a Florencia Peña con respecto al pañuelo verde, o Florencia de la Vega también, que utilizaron la cuestión del discurso de conflicto, digamos, para favorecer su imagen. Bueno, a ver qué es. Quedan 20 minutos. Bueno, acá esto lo pueden buscar ustedes. Son dos casos para comprender el fenómeno de la posverdad. ¿Sí? Son dos casos. Brexit y FARC son dos acontecimientos políticos donde hubo manipulación de información que afectó a una población. Por ejemplo, el Brexit es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. British Exit sería la sigla esa. Donde se invitó a la población de Gran Bretaña a hacer una encuesta para ver si estaban de acuerdo de que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea, y lo que observan es que en esa, no me acuerdo, no sale el nombre,
ese consenso, pero bueno, cuando se hace así políticamente tiene un nombre que no me lo acuerdo. A ver. Cuando se hizo ese consenso, los medios de comunicación influenciaron mucho en la opinión de la gente, donde estaban a favor de esa salida. Y por otro lado, la FARC, que son las Fuerzas Armadas colombianas, que es una resistencia no gubernamental. Grupo guerrillero. Es un grupo guerrillero, tal cual. También se hizo una encuesta para la aceptación. Supuestamente se disolvió, quedan algunos grupos minoritarios, pero se le pidió a la población de Colombia que opinara acerca de esto. Y lo que se observó también es el fenómeno de la manipulación de la decisión de la gente producto del periodismo. ¿Sí? Son dos casos ahí para pensar que no lo vamos a ver hoy, para no seguir sumando ejemplos. Bueno, por definición sabemos que el periodismo comunica la verdad. De hecho, el principal problema de la posverdad es que nosotros depositamos en el periodismo el valor o la necesidad de que se informe con la realidad. Por eso muchos de los muralistas del periodismo opinan que en este fenómeno de la posverdad el periodismo empieza a perder uno de los valores fundamentales, que es en el cual estuvo apoyado históricamente el periodismo, que es la credibilidad. Si el periodismo deja de ser creíble, deja de existir. Sí, o si no, de hecho, piensen ustedes que cada vez se desconfía más. De hecho, se asocian más los canales de televisión, o mejor dicho, las editoriales. Vieron como lo que hicimos hace un par de clases de analizar el estilo de Clarín. Bueno, a veces nosotros nos adherimos a un estilo de información, a un estilo editorial. Hay gente que lee, por ejemplo, Página 12 porque tiene un perfil de que informa con cierta opinión. O algunos están más a favor de Clarín, más a favor de La Nación, más a favor de Infobae o de Crónica, como yo, que me interesa noticias bizarras nomás. Eso también es un planteo respecto a la credibilidad, porque no hay un periodismo, sino hay un periodismo orientado a un editorial o un público. En definitiva, no hay una verdad, hay muchas verdades. O sea, cada uno va a leer la información que le interesa, lo voy a decir así a propósito, ¿no? Pero va a comprar la información que más se ajusta a su opinión. No va a comprar la verdad. ¿No? Por eso, este apunte que subrayé, desaparecida la verdad en los medios informativos, nadie les va a creer y por lo tanto pierde su razón de ser. Al perder la credibilidad, el periodismo ya no tiene sentido. Dediquémonos a otra cosa. Bien. Algo que me llamó la atención hoy a la mañana, estaba viendo, vieron en Instagram que, bueno, sigo a Telefe Noticias en Instagram y me paso unos cortos con algunas noticias. Y la mayoría de esos videos son de gente filmando con el celular. O sea, la noticia es alguien que filmó algo con su celular. Y la interpretación de eso que pasó, ¿no? Como también algo interesante para pensar que no hay un procesamiento de la información, que ahora lo vamos a ver, sino que se comunica, que cualquiera es periodista, digamos. ¿Se entiende? Bueno, algunas salidas de esta posverdad. Hay un grupo de periodistas acá en Argentina
que está a favor de las denuncias al periodismo. Que en algún momento se puso de moda acá en Argentina, hace unos 15 años atrás. Oli. ¿Qué pensás de lo que es el Nodio? Que es como una organización que es tipo lo que hace es controlar que la información sea verídica. Porque eso es subjetivo, o sea, no podés decir qué verdad hay y qué no. Es lo que quiso hacer este gobierno. Sí, ya existía anteriormente. Hay un montón de organismos o organizaciones no gubernamentales, porque el tema es ese. Cuando se vuelve político, cuando se financia por algún medio, deja de ser imparcial. En algún momento, no sé si ustedes escuchaban, pero TN se jactaba de que era periodismo independiente, de que no recibían o no estaban a favor de ningún tipo de postura política. Ahora cada vez estamos, y lo vemos, que TN es uno de los periodismos más partidarios que hay. De hecho, es más peor, pienso yo. Yo miro TN, entre paréntesis. Pero pero críticamente lo miro, TN se compra. Muchas de las noticias están armadas en Profe, lo de C5N es peor. Sí, todo, sí. Lo de C5N sigue hablando de Macri y ya ¿cuánto pasó? Sí, totalmente. ¿Qué pasa con Macri? ¿Tiene un complejo con Macri? Pero, No, profe, es porque reciben terrible. guita del Estado. Porque ahí les conviene. Tal cual. Por eso digo, el periodismo independiente, que sería un periodismo neutral, es muy difícil de conseguir. Piensen, por ejemplo, supongamos que ustedes se quieren poner un diario. Ustedes no tienen nada, o nadie tiene plata para financiarse el diario. Entonces, inevitablemente se tiene que vender a publicidad. Y ya la publicidad te condiciona. La publicidad te limita, o las empresas que financian el periodismo tienen intereses. ¿Quién es Apache? El Apache, es Tiago. Bueno, algunas salidas. Contra la clase y no sabía quién era. Sí, sí. Porque encima ni se prende la cámara. Aparte, algunas salidas. Una era esta, la de denunciar organismos no gubernamentales que reciben reclamos de informaciones tergiversadas. ¿Sí? Por ejemplo, esta, chequeando. En algún momento era más común que aparecieran esto de organismos. Ahora se utiliza mucho la misma divulgación. En Internet y en las redes sociales, seguramente lo escucharon hablar, que lo vamos a ver, que es el tema de las fake news. O sea, las noticias que la misma gente demuestra que es una noticia falsa, que está hecho a propósito. ¿Sí? Otra de las salidas es esto, bueno, lo que decía, que la misma audiencia es el agente de verificación. La gente con su criterio puede deconstruir la información. Bueno, esto que estoy informando, ¿por qué lo dice? ¿Quién lo dice? Para mí está bueno esto que dicen ustedes, bueno, C5N, por ejemplo. Si veo C5N, me entero que la noticia es de esa editorial, está bueno deconstruirla. Te ayuda a ubicar, incluso a acercarte más a la verdad. Otro de los rasgos que proponen como salidas de esta posverdad es apostar por la formación profesional, donde a los periodistas en la formación en las universidades o en lugares donde estudien se enseñen valores.
¿sí? Por eso es enseñar en formación en el respeto y en la apreciación de la verdad. Otro de los temas, que era, no me olvidé de ponerlo, pero diferenciar entre lo que es un periodismo de investigación y un periodismo de opinión. Porque ya lo habíamos visto en otras instancias, pero podemos hablar de opinión. De hecho, existen panelistas de todos. Pongan cualquier programa así de información y aparecen panelistas. Recién antes de empezar la clase estaba viendo el canal de France 24, es un editorial de noticias internacional, y tenía a 5 políticos para hablar sobre las votaciones en Bolivia. Bueno, ¿qué están haciendo? Están opinando. De hecho, quieren, en un momento me causaba gracia porque intentan decir cómo va a estar el gobierno de acá el año que viene, post pandemia y post votaciones, ¿no? ¿Y el panelista qué hace ahí? Nada, opina. ¿Quién chequea? El que chequea, el chequeado que chequea, el chequeado que chequea, el chequeado. Totalmente. Por eso el último eslabón, que va a ser el que consume la información, tiene que ser crítico. ¿Y quién chequea que ese sea crítico? A ver, el que es critencioso, nadie lo tiene que chequear, porque es el que corta el eslabón. Es decir, se termina acá, porque la corté yo. ¿Sí? Vamos a ver otro aspecto más de este momento de posverdad, que es la cuestión de la instantaneidad. Hay una competencia en los medios de comunicación que es histórica. De hecho, cuando se hablaba de las noticias viene de la palabra nuevo. Entonces siempre hubo una competencia sobre quién informa primero. Ahora, este desarrollo histórico y de los medios de comunicación respecto al tiempo de la información genera que esta era digital, la información sea al instante. Y es más difícil de chequear. ¿Por qué? Porque tenés que estar en todos lados. Saben que un amigo, el hijo de Lorena López, la profe, labura para una empresa norteamericana, desde acá, desde su casa, chequeando videos que se transmiten en vivo. Porque es para filtrar que no se transmita escenas de violencia ni de sexo en plataformas abiertas. Él trabaja para una plataforma que él dice que no puede decir porque firmó un contrato de confidencialidad, no sé qué empresa es, ni me interesa, pero sí está bueno como ese mecanismo. Él dice, la plataforma tiene un sensor automático, pero a él sería como la siguiente barrera de chequeo. Primero se lo chequea una computadora, de que no haya escenas de sexo, violencia o escenas ofensivas, y después, si se detecta, él da como el siguiente paso de censurar o dar de baja la transmisión. ¿Por qué pasó esto? Y de hecho suele pasar y sigue pasando, de gente que transmite en vivo escenas crudas, ¿no? De escenas de violencia, escenas de sexo. Hay gente que se ha suicidado en una transmisión. Bueno, y estas plataformas digitales lo que buscan es frenar un poco los efectos de esa comunicación instantánea.
Mateo Hernández levantaron la mano, dice mi computadora. Es que Oliver levantó la mano. Ah, Ahí está. ¿Qué iba a decir? Cosa. No, que viste que pasó en Facebook que no me sale. El programador o lo que hacía era que detectaba por ahí escenas sexuales o algo. sí. Y mismo, no sé, eran fotos de verduras, pero que no me sale ahora el nombre, detectaba que, bueno, eran escenas sexuales, nada que ver. Y tuvo que pedir disculpas a Facebook con eso. Sí, Salieron puede las noticias. fallar. Puede fallar. Por eso ponen también, además de la computadora, usan a alguna persona criteriosa para buscar. Es que si no, es un montón de gente, o algo tiene que haber como fuera. ¿Y por qué es difícil el lenguaje humano? De hecho, el día que las computadoras nos interpreten, ya está, acabamos. Dos cosas. Decía, por ejemplo, de la impresora, no sé, tinta negra, y pensaron que la palabra negra era como algo discriminatorio, entonces bloquearon ese comentario. Y estaban hablando de la Claro. impresora, nada que ver. Es como el Among Us. Among Us, perdón. Sí, mal. El Among Us te bloquea algunas palabras. No sé si vieron. Sí. Por ejemplo, a veces te bloquea negro. Sí. Y estás jugando y Judío. decís, el negro me mató y te aparecen los asteriscos porque te bloqueó la palabra negro. No, bueno. Eso de que recién que dijiste que si las computadoras nos interpretaran ya estaríamos como acabados. Viste que los teléfonos también, como cuando no sé, buscas una noticia después en el inicio de lo que sea, o de la sección de noticias que aparece en el teléfono, te aparecen todas como noticias relacionadas con eso. Sí. O si hablaste con alguien sobre algún tema, después te aparecen todas las noticias o, no sé, fotos o lo que sea. Y sí. Facebook sabe más de mí que yo de mí mismo. Facebook no digo Google. Google sabe lo que hice, sabe dónde voy, sabe dónde estoy. ¿Y vos no sabés eso? Y yo a veces no me acuerdo. Pero ¿Qué lo tenés sabés. demencia? El otro día busqué, porque me resultó divertido, que el Google Map te registra, si lo tenés activado, te registra los lugares por donde anduviste históricamente. Así que pude buscar hace 8 años atrás dónde estuve tal día. Yo ya no me acuerdo dónde estuve. Y te dice, porque encima como por proximidades, como están asociados a las actualizaciones, vos estuviste en algún lugar y te dice qué es. Y automáticamente te saca, por ejemplo, si era hace 8 años atrás, yo estaba en la facultad, ponele. Entonces me figura ahí que estuve estudiando alguna de las carreras. Y todo tiene, qué horario, impactante. Bueno, lo último, y con esto cerramos, así Martu quiere que terminemos antes de las 12:10. Esto, el problema de las noticias al instante generan dos cuestiones a analizar y a ver, que son la de transmitir la noticia incompleta, pero al instante, o sea, piensen en esto, que cuando se comunica, por ejemplo, en una imagen, no se contextualiza la imagen, se comparte la imagen. Entonces, la imagen no expresa toda la realidad. Voy a hablar de otra noticia, chicos. Se darán cuenta que veo bastante noticias. Salió este fin de semana un tipo que salió con una escopeta a perseguir a un vecino pensando que era un chorro. A un vecino no, a un chofer de Uber. Y le encajó un disparo en la pierna.
Después el tipo se dio cuenta de que le había pifiado porque pensó que era otro, pero su instinto de supervivencia lo hizo salir a disparar. La primera percepción era que le estaban robando, o sea, la noticia incompleta, cuando alguien percibe algo, de hecho la primera noticia que salió es vecino, justicia a mano propia, le pega un tiro. Al rato, la misma noticia es vecino, me pega un disparo al conductor de Uber por accidente. Bueno, ese es el problema de la instantaneidad también. Al comunicar constantemente todo, no hay un procesamiento de la información, no hay una investigación, que era lo que decíamos anteriormente, que al investigar sabemos cuáles son las fuentes de la información y cuáles son los datos objetivos. Sí, yo creo que también tiene que ver un poco con qué creemos y si como que no nos cuestionamos todo lo que nos vemos y pensamos que todo lo que nos muestran la televisión o las redes sociales es verdad, como que a veces como que no decimos, no sé, cosas que son inventadas por los medios y no nos podemos investigar de fondo. Ahí está el problema. Claro. Yo acá. Sí. Que algo también que por ahí descubrí investigando es que por ahí no es tan verdad lo que te cuentan, por ejemplo, de la noche de los lápices. Que bueno, es algo que bueno, te lo contaron de una manera y no te lo cuentan de otra, sobre quién era realmente Claudia Falcone, Pablo Díaz, que por ejemplo integraban un grupo guerrillero que estaba liderado por, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo que hacía era matar gente, asesinó como 8 personas y hirió como 22, que esas verdades no te las cuentan, o que Claudia Falcone, por ejemplo, tenía un arsenal de armas en la casa, mismo el hermano dice que no era ninguna Caperucita Roja, perseguida por el lobo. Eso no te lo cuentan y bueno, es importante, digamos, desmantelar todas esas verdades que teníamos como absolutas. Totalmente. A mí me gusta mucho, habitualmente no lo doy como contenido porque no tengo bibliografía sobre eso, pero me interesa mucho sobre la ética periodística lo que tiene que ver con la narratividad. Ya acá creo que... Cada vez que sí, ya con esto los libero, pero cada vez que nos narramos o contamos una historia, al volver a narrarlo, se agregan o se cambian cosas. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con nuestra historia nacional. Que cada vez que narramos a San Martín, cada vez que narramos a Sarmiento, cada vez que narramos, le vamos agregando, cambiando y soltando. Algunos están hechos a propósito de esa narratividad. Por ejemplo, se magnifica algún rasgo que nos interesa que tengan. Por ejemplo, Sarmiento, el padre de la educación, y se resalta ese rasgo, o San Martín, el liberador de las Américas, y en la narratividad se va cambiando cosas. Y por ahí otros aspectos se van olvidando o la verdad se va modificando. De repente, cada vez que lo contamos, incluso hasta con nosotros mismos, fíjense si no hay acontecimientos que ustedes recuerden de su propia vida, que cada vez que la cuentan se le agrega o se cambia algo. Sí, obvio, por ahí tenés como, esto fue así, como vos te acordás por ahí de chiquito, en realidad no. Que bueno, es para decir, no, era así, y alguien que es más grande quizás se acuerda más. Bueno, chicos, Martu, te puedo liberar, ya cerramos acá para no... Y si querés anda, Martu, decir luchar. No, que ahí también entra lo que cada uno quiere creer, o sea, y para cualquier lado, digamos, de pensamiento, lo que cada uno quiere creer es lo que va a terminar creyendo al final, más allá de la información. Totalmente. Obvio.
nosotros compramos. Incluso nos la compramos a nosotros mismos. Estoy viendo, recomiendo una serie que empecé a ver esta semana, porque me llamó la atención una secuencia que se llama Insaciable. Es una serie de Netflix. Es una comedia que yo empecé a verla porque pensé que era una comedia, pero es interesante que cómo se cambian las verdades desde las distintas perspectivas, constantemente. Vos ves las cosas de una manera y al rato aparece algo que te la hace ver de otra. Bueno, interesante. Para pensar esto de la narratividad. También tienes que como ejercitar la mente de por ahí no todo lo que te dicen es verdad. Tipo tenés que por ahí pensar lo que te dicen, mismo vos tenés que investigar. O sea, diga quien te lo diga. No creerte todo lo que ves. Mateo está teniendo una epilepsia de sonido, de audio. Estoy aburrido, estoy jugando. Nos vemos. Bueno, niños, nos vemos. Nos vemos el martes que viene. El miércoles que viene no vamos a tener clase porque hay reunión de docentes. Ustedes tienen un evento de ecología con el doctor Jere. A ver, me avisó ahí Gabriel Grosso. Así que si bien está, creo que la lista ahí no está en el calendario, no tendremos clases. Buenísimo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Pórtense bien, sean buenos. Cuídense. Ya no. Chau, chau. Ya acá tenemos que tener leído el manifiesto comunista para la próxima. Exacto, tal cual. Vamos a ver Marx. ¿No vamos a ver a von Bauer?